Ricardo, perdón, estoy Canasa, ok, María, Fernanda, trabajar. Castro, Oye, hay varias fotos donde salimos todos. Donde salimos mal, ¿no? Uy, cuando le levantamos, su cara se le veía. Oye, la doctora, ¿por qué ha querido que lo inclinen, oye? Eso estaba mal también. La cosa era ya dar vueltas, pero puta inclinar. O sea, ya se... Chicos, por favor, atención, van a exponer sus compañeros, ¿sí? El día de hoy tenemos una materia que se utiliza para la vida gráfica y ambientación. Por eso vamos a mostrar toda la. Entonces, para empezar tenemos como es la morfología de esta bacteria. Estamos hablando específicamente de Bacillus anthracis, causante del anthrax. Este Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo, grande y por lo general recto. Suele medir entre 1.5 de diámetro y de 3 a 10 micrómetros de longitud. También tenemos que esta célula, ¿no?, puede organizarse en cadenas largas, como podemos ver en esta imagen, y que también tienen una apariencia como de bambú, ¿no?, como cañas de bambú. Y también son positivas a Gram, es decir, que son Gram positivas, como podemos ver en la imagen, y que también estas bacterias se caracterizan, ¿no?, por ser productoras de esporas, ¿no? Hay mucha población y que también, además de eso, en cuanto a la movilidad, estas bacterias se caracterizan por ser inmóviles a diferencia de otras bacterias. Bien. Como características estructurales de esta bacteria tenemos la pared celular. Esta pared celular se va a caracterizar por ser una pared muy rígida, es decir, que va a ser resistente, puesto que puede durar entre muchas décadas, es decir, que bacterias que están en suelos contaminados quizá actualmente siguen estando allí y pueden infectar, ¿no?, a humanos, animales y otros. También tenemos que esta cápsula está compuesta por ácido polideglitámico, que es lo que le da, ¿no?, la rigidez de esta cápsula. Y también las endosporas, que se caracterizan por tener un núcleo deshidratado y también por desespecializadas, ¿no?, también estar cubiertas por proteasas. ¿Sí? Bueno, aquí en cuanto a los factores de vigilancia, tenemos principalmente entre dos grupos. Primero, los que son codificados por el plasmido PXO1, que son el factor edema, que este factor edema funciona como una proteína, una enzima, ¿no?, adenylatosilasa, que se encarga principalmente de usar el ATP para convertirlas en AMP-cisteína, ¿no? Entonces, esta va a hacer que aumente haya un desequilibrio iónico que produce edema. Posteriormente, tenemos el antígeno protector. Este antígeno protector se va a encargar de unirse a los receptores de la célula y activar los demás factores. Luego tenemos el factor letal, que funciona como una metaloproteinasa. Esta es dependiente de zinc, por lo tanto se dice que este factor letal induce, ¿no?, a la glucosa. Es por eso que es muy importante. Y luego tenemos el otro grupo que son codificados por el plasmido PO2. Esto va a codificar principalmente la cápsula, porque ya habíamos dicho que esta cápsula es muy rígida, por lo tanto va a estar formada por ácido polideglitámico, que va a actuar como un mecanismo antifagocítico por parte de los macrófagos, así como también los nitrógenos. Entonces, como vemos en esta imagen, se usa el antígeno protector para unirse, luego es degradado por el mismo célula, y parte del antígeno protector va a formar una especie de poros, ¿no? Este poro se va a llamar cámero y va a ser luego endocytado juntamente con más factores como son el factor de edema y orbital. Estos van a ingresar, se van a liberar dentro de la célula gracias a la DPS, y luego estos van a luego van a hacer edema, luego van a hacer, y eso se le puede pasar a los factores de vida. En el caso de la bacteria de la infusión química cuando la piel ingresa al cuerpo, y el caso fue así por la piel, que sería mantra cutáneo, inhalación, que sería
enfermedad y esta que sería anthrax gastrointestinal. Acá estas esporas, como ya mencioné, son resistentes y pueden sobrevivir muchos años en el medio ambiente. Luego tenemos la fagocitosis y el transporte. Estos los macrófagos van a fagocitar las esporas y las van a transportar al ganglio linfático final. Acá dentro del macrófago, estas esporas van a terminar y se van a transformar en las bacterias vegetativas. En el caso de ahora la multiplicación bacteriana, estas bacterias pues, se van a multiplicar de manera rápida y van a producir los factores de virulencia como la cápsula polideglutamato, la cual va a evitar la fagocitación, va a afectar a la bacteria de la inmune y la toxina antáctica, componentes. El antígeno protector, el factor edema y el factor letal. El protector esto se va a unir a la célula huésped que va a permitir la entrada de las toxinas. El factor edema, que es una adenilatosis ciclasa, que va a aumentar el AMP cíclico intracelular y va a producir el edema intenso y la alteración del equilibrio hídrico. Y el factor letal, que es una proteasa y va a destruir las proteínas de sensibilización celular. En conjunto, los componentes van a producir muscular, necrosis, la liberación de toxinas inflamatorias y ahora, en el caso de daño celular y desintegración, la acción de la toxina y la multiplicación bacteriana va a producir daño local y va a permitir la desintegración, produciendo necrosis celular, edema masivo, hemorragia e inmunización. Luego, esta bacteria puede pasar al resto sanguíneo ya haciendo una diseminación sistemática y acaba a producir bacteriemia, sepsis y fallo en. En el caso de las manifestaciones, según la dieta, tenemos la cutánea, acá las esporas van a tener la piel a través de una lesión. Primero sería la pápula, luego la vesícula, luego pasa a una úlcera y luego se va a formar la escala negra necrótica. Acá hay un edema notable alrededor de la lesión y va a haber una baja mortalidad si el desarrolla con un tratamiento adecuado. Y esta manifestación es la más frecuente. En el caso del anthrax inhalatorio, acá las esporas van a llegar a los alveolos y los macrófagos las van a transportar al intestino. Esta va a ser la forma más grave y porque acaba de producir meningitis hemorrágica, un edema, shock septic. Y en el caso del anthrax gastrointestinal, por la ingestión de carne contaminada, agua o alimentos contaminados, produciría ulceraciones intestinales, hemorragia, necrosis y puede generar perforación y sepsis. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la epidemiología. Estamos hablando del anthrax, bueno, el anthrax o carbunco. ¿Por qué se llama el nombre? Un poco les voy a poner en contexto. El carbunco es por el mismo hecho de que la manifestación clínica tiene esa pápula, esa herida, podría decir, que es color negro, por eso lo dicen carbunco. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que hace biología a nivel mundial, de lo que son los reportes, como ya mencioné, a nivel mundial, entre los años de 1914 al 2018. De lo cual normalmente este tipo de bacterias fue básicamente contagiado por una deficiencia deficiencia de personas que tienen animales pero no son vacunadas. Por otra parte también fueron porque son deficiencia en la parte económica, porque normalmente empiezan a trasquilar sus animales o también empiezan a consumir alimentos que no, como ya mencioné, que no son desparasitados, bueno, los animales, ¿no? Y por eso normalmente las zonas más endémicas son África, América Central, Asia Central y Europa. Incluso también menciono de la parte rural, de las partes que son pobres, bueno, rurales. Bueno, esto de acá es otro artículo que menciona que es en el país de Sandía, aquí están los distritos, que son el distrito de Chual, de lo cual menciona que también igual hubo un brote, de lo cual tenemos una muestra de personas entre hombres de 16 y mujeres que son 3 mujeres que están entre el rango de edad, y normalmente son entre 35 años, porque esos son los más propensos a estar expuestos a los animales que están contaminados. Entonces aquí mencionamos de la participación en matanza de animales y el consumo de animales que son un poco más bajas a la comparación de la participación en matanza de animales, porque ese es un contacto más directo, como ya mencionó la compañera, la manifestación clínica o el contacto más frecuente es vía cutánea. Acá justo acá mencionó de las ovejas, bovinos y equinos, que son los caballos.
Y aquí son la prueba de detección, ¿no? La cual el PCR fue el más, en este artículo fue el como que más específico o más afín. Y con esto de acá a nivel nacional, que principalmente aquí se dieron Cajamarca, Piura. Y esto de acá, este artículo básicamente se basa a las manifestaciones clínicas que tuvo los pacientes, como enrojecimientos, ampollas, pruritos, y la cual, principalmente como ya mencioné, las ampollas, están las pruebas de los casos probables, los casos confirmatorios y los casos en total, que son 57. Lo que son entre 2015 al 2019, fueron 70.000 casos reportados, con un mano de carbunco, porque eso mundialmente en Latinoamérica lo conocemos como carbunco, y en Europa, bueno, claro, en Estados Unidos lo conocen como anthrax. Lo cual fueron más afectados varones porque son los más expuestos a ese tipo bueno, la bacteria, porque ellos son los que van básicamente a las ovejas o también a matar a los animales. Bueno, esto también es igual, en el 2000 al 2026. Justo acá, como podemos ver, en Perú no hubo tantos casos como podemos ver, porque acá en el 2016, por ejemplo, en Cajamarca hubo 6 casos. Cajamarca igual en 2017 fue un caso, como también acá podemos ver que Piura fue 9 casos, y en el 2020 un caso, y el último reporte de casos que fue en Lima, fueron 6 casos. Y justo agregar esto que justo mencionó la compañera después de la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, justo esto de acá usaron, cómo usaron una guerra biológica, puede ser, porque usaron en las carpas que hicieron este tipo de esporas y por medio de inhalación se empezaron a tener este tipo de, bueno, esta bacteria, de lo cual fueron 21 fallecidos. Y ya, bueno. Respecto al caso clínico, este artículo menciona sobre el anthrax cutáneo y monocultor, que sucedió en el 2022 en Irán. Bueno, se trata de un paciente varón de 43 años, cuya ocupación es de agricultor ganadero, que tuvo contacto frecuente con animales de granja. Se menciona que no tuvo antecedentes relevantes ni comorbilidades reportadas. Respecto a sus antecedentes, nos indica que realizó un sacrificio de una oveja enferma 10 antes de su lesión. Cabe recalcar que el paciente tenía una lesión, una herida, antes de realizar cuyos sacrificios de esta oveja. Por lo tanto, podemos mencionar que fue una transmisión cutánea directa. Respecto a su lesión inicial, se muestra una pequeña pápula pruriginosa en la superficie dorsal de su dedo pulgar izquierdo, donde esta luego se transformó a una vesícula y por último se transformó a una úlcera indolora con escala negra central. Respecto a sus síntomas generales, nos mencionan que no presenta fiebre, sin malestar general significativo, ausencia de eritropatía palpable, lo que indica un diagnóstico temprano o precoz. Respecto al tratamiento, se recetó una penicilina cristalina cada 6 horas de manera intravenosa, que duró aproximadamente de 10 a 14 días, y esto mejoró después del tercer día de tratamiento notablemente. Con respecto a las pruebas de diagnóstico, en primera instancia se va a hablar sobre las pruebas de diagnóstico preventivo. Es importante mencionar que es importante conocer la epidemiología del paciente. Por ejemplo, nos mencionó, ¿no?, que tenía contacto con una oveja enferma, es un agricultor y tiene una lesión con escala negra incolora, lo cual es importante conocer la epidemiología porque esto nos podría hacer sospechar que se trata de este tipo de bacteria. Asimismo, otra prueba de diagnóstico preventivo es la tinción de Gram. ¿En qué consiste básicamente esta prueba? Bueno, como se mencionó ahí en clase, se utilizan 4 colorantes. La primera es, se utilizan 4 colorantes, entre los cuales se utilizan el rubor, el fijador, la safranina, la acetona y la glucosa violeta, ¿no?, que se utiliza inicialmente. Como esto se caracteriza por ser una gran positivo, se va a teñir de color morado, como se puede evidenciar aquí. Y bueno, se puede evidenciar que son bacilos alargados, que son de color morado. Y bueno, esto nos haría sospechar de una bacillus anthracis, no nos permitiría confirmar ello. ¿Por qué? Porque otro tipo de bacterias que es similar en cuanto a las cadenas y es de color morado es la bacillus cereus. Ahora, con respecto a esta prueba, básicamente no es una prueba de diagnóstico presuntiva, no es una prueba de diagnóstico confirmatoria, pero apareció aquí. Esta es una prueba de diagnóstico confirmatoria. ¿Por qué consideramos
un sello que consiste en el cultivo en agar en sangre. ¿Qué consiste básicamente esto? Bueno, en extraer, como se dijo, la paciente tiene una lesión, una úlcera a nivel de la piel, entonces con un hisopado, con un hisopo estéril se puede tratar y es muy posible obtener la secreción. Esta secreción se va a añadir a este cultivo en sangre, que es sangre del carnero, de la oveja, y bueno, de esto de aquí en una placa Petri se van a unir y a una temperatura de 37 grados durante un día se va a llevar a la incubadora y se puede evidenciar después de un día este aspecto, ¿no? De la cabeza de medusa, que son blanquecinas. ¿Y por qué consideramos esta última sangre una prueba confirmatoria? Porque a diferencia de otras bacterias, el Bacillus anthrax es una bacteria que es o sea, no destruye los eritrocitos. Entonces, si no destruye los eritrocitos, es muy probable que la admisión siga siendo de color rojo. Si es que destruiría los eritrocitos, se vería de un color incoloro. Otra prueba de diagnóstico confirmatoria, aparte del cultivo en agar en sangre, es la prueba de PCR para Bacillus anthracis. Bueno, básicamente la prueba de PCR, como sabemos, es una prueba mucho más definitoria porque nos permite analizar en cuanto a los genes. Bueno, básicamente aquí se puede ver una PCR en las proteínas que se permiten identificar, que son 3, por ejemplo, del factor letal, de la cápsula que tienen este tipo de bacterias. Como se puede evidenciar aquí aparecen cuánto pesa cada gen, y esta es una muestra del paciente, ¿no? Entonces se puede evidenciar que hay correlación y esto nos permitiría determinar que el PCR es una prueba de diagnóstico confirmatoria, ¿no? Porque se basa más que nada en los genes, en los pares de base. Y bueno, por último, la prueba de inmunofluorescencia directa. Aquí de igual forma se utilizan lo que son las inmunoglobulinas ya preparadas, y bueno, se unen a las bacterias y mediante una microscopía fluorescente se puede evidenciar este color medio verde brillante. Y otra prueba de diagnóstico que es importante utilizar puede ser la prueba de motilidad. Como se sabe, esta bacteria carece de flagelo, entonces si carece de flagelo, cuando se realiza esta prueba, esta bacteria no se va a poder mover, se manipula la bacteria en un medio semisólido para ver si se puede desplazar. No tiene flagelo, no se va a poder desplazar, entonces esto nos permitiría determinar que se trata de este tipo de bacterias. Otra prueba que podría hacerse es la serología. Básicamente esto se basa en lo que es la inmunidad adaptativa. Como nosotros debemos, después de cierto tiempo, después del día, vamos a producir inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas nos van a permitir determinar, ¿no? que sí tuvimos contacto con este tipo de bacterias. Esta es una prueba más que representativa para determinar que en algún momento quizás tuvimos contacto con la bacteria. Y como último, la prueba del cultivo, que es una prueba en la que se utilizan botellas grandes, se añaden muestras de sangre. Y esta prueba solo se utiliza si existen signos sistémicos como mal estado, fiebre, pero en este caso el paciente nos mencionó que no tenía estos síntomas, por eso que en este paciente no se puede realizar lo que es la hemoglobina. Por último, tenemos el diagnóstico diferencial, que el primer diagnóstico diferencial tenemos el estigma gangrenosado, que igual que el anthrax, estaba teniendo una lesión hemológica para negra, pero se va a diferenciar debido a que se presenta en pacientes inmunosuprimidos. También tenemos la tuberamio, que esta vena presenta una úlcera cutánea tras contacto con animales, específicamente con conejos, que a diferencia del anthrax va a causar fiebre y adenopatías marcadas. El asocialismo, que es debido a la araña, va a causar una lesión necrótica y en su caso va a haber un dolor intenso súbito y una progresión edematosa rápida. Por último, tenemos una infección estafilocócica, que va a ser un absceso cervitis, y a diferencia del anthrax, esta va a ser muy dolorosa, va a estar muy caliente y va a presentar alta carga inflamatoria. Y por último, lo que hemos realizado en las clases pasadas sobre el nivel de parasitología, hemos hablado sobre la leishmaniasis cutánea. Entonces, su diferencia sería que la leishmaniasis cutánea va a presentar úlceras con bordes elevados en comparación de la que es del necrótico. Eso sería todo. Creo que han abordado todos los puntos de nuestra ficha, lo cual está perfecto. Quiero resaltar algo que no habíamos mencionado tanto en el grupo anterior como el de ahora, que en ambos casos han hablado de algún factor de virulencia que no lo hemos tratado en teoría. ¿Quién me puede decir qué factor es? Ustedes han hablado de un factor de virulencia importante de esta. Ya, ¿esos qué son? Toxinas. Ya, pero otro más, ¿me han hablado?
La cápsula. Y ustedes también, ¿verdad? Cápsula. La presencia de cápsula es otro tipo de factor de virulencia que no lo hemos visto en la teoría, pero es necesario que ya se vayan familiarizando con eso. Ahora, esa cápsula, ¿por qué es un factor de virulencia? ¿Qué impide? La fagocitosis. ¿Ok? Entonces, es un factor de virulencia porque si los fagocitos de nuestro sistema inmune no van a poder fagocitar, no van a poder eliminar esa bacteria, entonces esa bacteria tiene más probabilidades de continuar la infección. Entonces, la cápsula es un factor que se ha mencionado en el caso de las dos bacterias y que es un nuevo factor de virulencia que no lo hemos visto en otros. Lo otro está bien. Anthrax es la enfermedad, el cuadro que produce esta bacteria, ¿verdad? El Bacillus anthracis, también conocida como carbunco, muy bien que lo hayan dicho, porque es una úlcera necrótica, ¿no? De color muy oscuro, más conocida en esta zona como carbunco. Y lo otro, que sí, ahí un poquito diagnóstico nuevamente. A ver, otras pruebas ahí está, el cultivo nagar sangre. ¿Es confirmatoria? Es confirmatoria, pero tú me dijiste que era confirmatoria porque me dices que te da... A ver, en agar sangre nosotros ¿qué intentamos observar? Si hay o no hay hemólisis, ¿verdad? Y hay distintos tipos de hemólisis. Hay una hemólisis de tipo alfa, que es una hemólisis que es incompleta, que ya lo van a ver ustedes mejor en la práctica. Hay una hemólisis de tipo beta, que es completa, hemólisis completa de linfocitos. Y hay una hemólisis que se llama gamma, que uno dice hemólisis gamma, pero en realidad cuando hablamos de hemólisis gamma es no hemólisis. En este caso, ¿el microorganismo es hemolítico o no es hemolítico? No, pero es gamma. Pero el punto es de que no solo Bacillus anthracis es gamma hemolítico, hay otras bacterias que también son gamma hemolíticas. Por lo tanto, claro, ahora la forma de la colonia es diferente de muchas otras, ¿no? Que es como una cabeza de medusa. Ya, me puede guiar, pero confirmatorio no es, ¿ya? Porque no es la única que es gamma hemolítica, hay otras bacterias que también es. Entonces ahí habría que hacerle su coloración Gram y luego a partir de ahí pruebas como por ejemplo la prueba de movilidad, ¿no? Que mencionaste, y otras pruebas bioquímicas más que ya me pueden ayudar a identificar, a confirmar realmente el virus, ¿ya? Ahora, cuando ustedes colocan otras pruebas de diagnóstico, ahí tengo problemas con el hemocultivo, porque el hemocultivo es extraer sangre del paciente y cultivarlo en esa botellita que contiene medio de cultivo. Pero si el hemocultivo es positivo y esa prueba me dice sí, se pone medio turbio, crecen natas ahí en ese hemocultivo, yo ya voy a decir que es Bacillus anthracis. Es prescriptivo. No es otra prueba de diagnóstico, pero sí, me puede ayudar, sí, porque de ese hemocultivo, si yo veo que el hemocultivo es positivo porque se ha puesto turbio, se han desarrollado natas ahí, yo de ahí saco y lo cultivo en un medio sólido, lo aíslo y de ahí le hago sus pruebas bioquímicas y recién ahí confirmo que se trata de Bacillus anthracis. ¿Ya? Otra prueba de diagnóstico sería radiografía de tórax, porque el paciente, uno de sus mecanismos de transmisión sería inhalando, ¿no? Esto afectaría el ensanchamiento del tórax. Ya, ok, pero tu caso clínico tiene que ver con eso. O sea, el caso, porque ustedes es anthrax cutáneo, ¿no? Sí. Ahí no. Es el mismo perfecto para que tengamos generación. Claro. ¿No? La radiografía sí te puede ayudar, tampoco es confirmatorio 100%, sí es de apoyo, ¿no? Muchas veces. Pero en el caso de acá ni siquiera lo consideraríamos porque el caso es cutáneo, ¿no? Si fuera inhalatorio. Pero esos puntos que les he dicho ahí, ¿no? El tema del hemocultivo y cuidado con esa interpretación de la garza, ¿ya? Por lo demás, me parece que han hecho una buena exposición. ¿Bien, chicos? Ok, listo, chicos.